La columna de hoy es muy particular porque es la prueba de que hay una inconsistencia entre lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia y lo que ha dicho el abogado Diego Cadena. Es decir, sobre ese tema, uno de los dos no está diciendo la verdad. Y es muy importante porque pues empiezan a conocerse las inconsistencias en este proceso, pero además porque los abogados de la defensa del expresidente Uribe presentaron un documento ante la Corte Suprema de Justicia que fue noticia, que fue registrado por la unidad investigativa del diario El Tiempo, y ahí dicen una cosa, dicen que ellos insisten en que no hay pruebas contra Uribe, pero dicen que si la Corte Suprema de Justicia encuentra razones para expedirle una medida de aseguramiento que consideren que no sea mandarlo a la cárcel, que no sea una medida de aseguramiento intramural, sino que más bien le pongan un brazalete electrónico. Bueno, por eso la columna se llama Cadena y Brazalete. La vamos a leer, después la comentamos, contesto sus preguntas, pero Cadena y Brazalete empieza de esta manera. Mientras el expresidente Álvaro Uribe sostuvo en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia que aún no le ha pagado honorarios al abogado Diego Cadena y que va a retribuir sus servicios con un valioso lote de su esposa en un desarrollo urbanístico en Montería, el cuestionado Cadena afirmó ante la misma Corte y bajo la gravedad del juramento que ya ha recibido remuneración de Uribe por sus gastos y su tiempo. La declaración de Cadena contiene esta contradicción y varios vacíos más. Inicialmente vamos a lo que dijo el expresidente Uribe en su indagatoria. Preguntado: senador Uribe, en el acuerdo que usted dice haber realizado con el abogado Diego Cadena de carácter profesional, ¿acordaron algún monto de los honorarios profesionales? Contestó: ya se lo dije, honorable magistrado. Ya le dije que se le entregaba un lote de una urbanización a propósito muy bonita que todavía está en proceso en un terreno de mi señora en Montería. Y se puso muy feliz. Él me dijo que tenía una novia en Montería y se puso muy feliz. Es un lote que está llamado a tener mucho futuro, a valer dinero en el futuro. En la misma diligencia, el indagado senador Uribe aseguró que la propiedad aún no había sido traspasada. Preguntado: ¿pero se le ha hecho la transferencia del dominio al abogado? Contestó: no. 2 semanas antes, el abogado Cadena le había asegurado otra cosa a la Corte Suprema. Y aquí se puede oír. Que su gestión ya estaba remunerada. Le preguntaron si era remunerada o no. Y usted dijo que sí. ¿A qué se refería, doctor Cadena? El doctor Uribe me remuneró por estas gestiones, no recuerdo la fecha, pero sí recibí una remuneración. Sí recibió una remuneración, está diciendo. Es decir, contradice. ¿En qué momento el señor Uribe, a Uribe Vélez, le remunera a usted? Yo manifiesto que necesito unos recursos para los gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado. ¿Y él le suministró esos recursos que usted refiere? Sí, señor. Bueno, ustedes lo han oído. El abogado Cadena recordó ante el magistrado instructor la agradable compañía que tenía cuando fue a visitar a Monseñor Julio César Vidal para recaudar una declaración a favor del expresidente Uribe, pero en cambio olvidó por completo si la declaración la había escrito él o el obispo. Óiganlo ustedes. ¿Qué año? No lo veo. 2018, porque tuve una novia barranquillera y recuerdo que iba mucho a Barranquilla en el 2018 y ella me acompañó a hacer esa diligencia. Pero recuerda a la novia barranquillera y que ella fue, y no sabe si usted la hizo o no la carta. Sí, señor. ¿Cómo es ese ahí? Sí, señor, recuerdo a la novia barranquillera, pero no recuerdo si el señor la hizo de su puño y letra. No recuerdo, señor magistrado, me disculpe. Bueno, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía tienen pruebas de que varias cartas de supuestos testigos
a favor del senador Uribe no fueron escritas por ellos. Una declaración de Carlos Enrique Vélez fue realmente escrita por Diego Cadena. El abogado argumentó que el testigo a quien además le entregó varias veces dinero no tenía el grado de instrucción para poder escribirla. En la diligencia, Diego Cadena reconoció que también escribió la carta de Elmo Mármol Torregrosa, un recluso de la cárcel de Cómbita que no debería necesitar que nadie escribiera por él porque se graduó de bachiller. Ya van ustedes a oír la declaración. Yo no creo que más nadie lo necesite para hacer nada. Esa es la que elaboró ¿quién? Diego Cadena. ¿Quién la firma? Elmo José Mármol Torregrosa. ¿Aparece su nombre de Diego Cadena Ramírez en esa carta? No, señor. Bueno, ustedes acaban de escuchar ese fragmento de la declaración del abogado Cadena. Pues el mismo día que Cadena fue a Cómbita para hacer firmar ese papel, recogió declaraciones de otros dos presos, Máximo Cuesta y Giovanni Alberto Cadavid. Las declaraciones tampoco fueron escritas por ellos, sino por una abogada llamada Ángela López. Según la versión de Cadena, se la encontró por casualidad en la cárcel de máxima seguridad y ella generosamente se ofreció a ayudarle para escribir a nombre de los presos. Ya les pongo el audio de esa parte de la declaración. Y esa es la letra que usted en su declaración anterior, en una de sus respuestas, dijo que le conocía la letra a la doctora Gladys. No, Ángela López, no es Ángela López, el magistrado, no es que le reconozca la letra, lo que pasa es que las mujeres regularmente escriben, las últimas 3 novias mías escriben parecido, este tipo de letra. Es decir, él dice que la reconoció porque las últimas 3 novias del doctor Cadena escribían parecido. Bueno, la Fiscalía decidirá en los próximos días la suerte del abogado Diego Cadena. La Corte Suprema hará lo propio en el caso del senador Uribe. En un escrito enviado por la defensa de Uribe a la Corte y revelado por la Unidad Investigativa del Tiempo, los abogados insisten en negar la existencia de pruebas contra él. Sin embargo, añaden que si la justicia decide dictarle medida de aseguramiento al expresidente, no deberían mandarlo a la cárcel, sino que bastaría con ponerle un brazalete electrónico. Pues esa es la columna. Muchas gracias. Voy a empezar a contestar algunas preguntas que ustedes han enviado. ¿Cómo se llama? Giovanni Useche. Saludos nutelosos desde Cali. Muchas gracias, don Giovanni. Abogado haciendo el trabajo sucio de su círculo cercano, brazalete y cárcel solo para los que hacen cosas fuera de la ley. Ahora sus seguidores, ¿qué van a decir? ¿Persecución? Pues evidentemente aquí hay una contradicción entre lo que dijo el abogado y lo que dijo el senador Uribe, y es una contradicción que la Corte debe decidir a qué se orienta, por qué estaban interesados el uno o el otro en negar la verdadera circunstancia en la que se pagaron esos honorarios, cuándo se pagaron y para qué probablemente fueron usados, si se pagaron o si realmente solo está el traspaso pendiente de un lote en Montería. María Elisa Morales. Muchas gracias. Mi pregunta es, de encontrar a Uribe culpable, cosa que espero suceda, pues las pruebas son contundentes, ¿cuál cree usted que sería su condena? Prohibición de seguir participando abiertamente en política, prohibición para salir del país, privación de la libertad, todas las anteriores. Bueno, hay uno de los delitos que es el soborno de testigos en actuación penal, que establece una pena entre 6 y 12 años de cárcel. Yo no sé si la Corte finalmente declarará o no culpable al senador Uribe, pero pues eso es lo que establece el Código Penal como pena para ese tipo de delito. Hugo Abril. Después del Mindefensa, ¿quién sigue? No, pues, señor Abril, estamos hablando de otro tema. Le agradezco mucho su pregunta, pero pues creo que no viene al lugar en relación a lo que estamos comentando hoy. Jorge Emiliano Quiroga Devia. ¿Y cuándo va a escribir Coronel de lo que pasa en Chile y Bolivia? Todo se le volvió Uribe. Claro, para eso le pagan. A ver,
yo pienso que esto es parte de un proceso muy importante para Colombia, que es el eventual juicio al hombre más poderoso de Colombia. Yo no me voy a distraer escribiendo sobre la coyuntura que yo tengo que opinar de la elección de la señorita Colombia, de la caída del ministro de Defensa, del aumento en las matrículas universitarias, porque creo que este es un tema complejo que hay que investigar y sobre el que hay que publicar muchas cosas. Es muy importante que sea así. Yo no estoy en esto para entretener lectores. Yo no estoy para que ustedes se diviertan leyendo columnas y otra y quieran una más. Yo estoy en esto como periodista en la búsqueda de la verdad. Y escribiré cada vez que lo considere pertinente y que tenga información sobre esto. No quiero que ustedes piensen que yo me tengo que mover de acuerdo a lo que piense la mayoría de los lectores o a una parte de los lectores que yo debo escribir. Yo no voy a mover el dedo del renglón, porque esto no es una emisora de complacencia. Si ustedes llaman y me piden una canción y entonces yo les pongo la canción, no, yo escribo lo que quiero y lo que honestamente puedo investigar, y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir cumpliendo con mi deber, aunque eso sea impopular, aunque eso entrañe dificultades, aunque eso signifique amenazas, acoso judicial, aunque signifique acoso también a las personas que están cerca de mí. No voy a hacer que nada de eso cambie mi determinación. Yo voy a seguir cumpliendo con mi deber, le guste a quien le guste. Entonces, pues los lectores que no estén interesados en este tema pueden acudir a otro tipo de lecturas, pero yo no voy a cambiar en función de que me digan qué bueno que cambió el tema y que ahora va a escribir de Chile y que ahora va a escribir sobre la crisis del estaño o sobre la inmortalidad del cangrejo. Yo voy a seguir cumpliendo con mi deber. Bueno. Juan Mario Páez Ochoa. Daniel, en este caso tan evidente, ambos podrían ser juzgados, y en qué tiempo la Corte se tomaría para hacerlo. Los tiempos de la Corte Suprema y de la justicia en general en Colombia, aunque hay unos términos expuestos en la ley, siempre hay una forma de interpretarlos que permite que se extiendan. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar esto, pero lo que sé es que el tema del periodismo no es que se haga justicia. Yo no estoy para que la Corte tome una decisión en el caso del expresidente Uribe, o para que la Fiscalía tome una decisión en el caso del abogado Diego Cadena. Yo estoy simplemente para que ustedes, lectores, conozcan estos hechos. Si la justicia toma decisiones o no es una cosa distinta, pero el periodismo no es una rama auxiliar de la justicia. El periodismo tiene una misión social completa y yo voy a seguir cumpliéndola. Daniel Alberto Cancino Ruiz. Daniel, Dios te bendiga. Muchas gracias, don David. ¿La Corte Suprema de Justicia meterá preso a Uribe? No, yo lo ignoro totalmente. Yo no sé si esa va a ser la decisión que tome la Corte, pero como les digo, no estoy en ese negocio, sino estoy en el cumplimiento del deber de mostrarles a ustedes lo que está pasando. Eso es lo que tiene que hacer un periodista, y esa es una labor completa. Esa no es una labor que esté supeditada a que los administradores de justicia decidan de una manera o de otra. Nosotros los periodistas tenemos que seguir trabajando independientemente de lo que pase. José Javier Acero Osorio, de darse las capturas, ¿de qué tiempo estaríamos hablando más o menos? Pues yo no lo tengo claro. Me imagino que van a terminar de surtir las pruebas, las que ha pedido la defensa del senador Uribe, las que ha pedido la parte civil en la Corte Suprema de Justicia, las que ha pedido el abogado Cadena en la Fiscalía, y las que ha pedido la parte civil también en lo del abogado Cadena. Y cuando la Fiscalía en un caso y la Corte Suprema de Justicia decida que tiene suficientes evidencias, llamará a juicio o archivará el proceso, y si llama a juicio determinará si es necesario establecer una medida de aseguramiento o no. ¿En qué consisten las medidas de aseguramiento? En limitaciones para salir del país, en detención domiciliaria, en detención intramural, o como lo sugiere la defensa del senador Uribe, en la instalación de un grillete en el tobillo para dar cuenta de que no se escape. Daniel,
en caso de estas contradicciones tan notables entre ambos discursos, ¿a quién le terminarán por creer? ¿A un abogado o a un expresidente? Pues la Corte tiene el deber de mirar a quién, de verificar los hechos y establecer quién dijo lo cierto, de acuerdo también con pruebas documentales. Yo me imagino que eso pasará en los próximos días. Mil gracias a todos ustedes, les doy un abrazo muy grato y cariñoso y los invito a ver Noticias 1, que empieza a las 8 de la noche. Vámonos a verlo ya y nos vemos el próximo domingo desde donde esté con una nueva columna. Mil gracias.